10 años de matrimonio. Un mensaje en la mañana y mi vida se partió en dos. Vivía convencida de que todo estaba en su lugar. Una casa con cuadro en la entrada que rezaba el apellido de la familia, una agenda de reuniones y viajes, una red de amigos que repetían con cariño que mi matrimonio era un pilar digno de envidia. Creía que mi marido, Eduardo, y yo éramos un equipo que se había levantado de la nada y había construido una vida con trabajo, con noches largas y decisiones compartidas. Tenía la sensación de seguridad que te dan las rutinas, la calma que da el hablar siempre con la misma voz al otro lado de la mesa. Todo estalló cuando, por accidente, cogí su teléfono para buscar una dirección y una conversación se abrió sola, mostrando fotos y mensajes que no admitían excusa. En la pantalla había una foto, Eduardo con otra mujer, una barriga que sobresalía, la mano de la madre de él acariciando con ternura la curva que yo pensaba era mía. En aquel instante mi cuerpo se cerró como una caja fuerte. El sonido del café cayendo en la taza parecía lejano, la luz de la mañana golpeaba la cerámica y yo sentí que una parte de mí se iba con cada segundo que miraba la imagen. Mis manos empezaron a temblar y noté el sabor metálico de la sangre en la boca. No solté el teléfono, lo apreté y el mundo se hizo estrecho y nítido al mismo tiempo. No llamé, no hice escenas. Salí a la calle con una ligera camisa que no me abrigaba y conduje sin música, mirando el reflejo de la ciudad en el retrovisor como si fuera otra persona. Aún así, mientras las luces de la avenida trazaban líneas doradas en el asfalto húmedo, empezó a encajar todo. Llamadas a horas extrañas, transferencias sin mi firma y una discreción que él siempre justificaba con viajes de negocios. No era solo una traición de cama, había huellas en documentos, en movimientos de cuentas, en la manera en que su teléfono tenía varias contraseñas distintas. Traición, legado, malversación. Aquella foto era la punta del iceberg. Aquella noche, en silencio, abrí la caja fuerte que mi padre había dejado con instrucciones y encontré papeles que no había tocado en años. Testamento, acciones a mi nombre, escrituras y los primeros contratos que habían levantado la empresa familiar. Cerré la caja fuerte y no lloré. En su lugar me hice una promesa fría. No permitiría que nadie apropiara el legado de mi familia. Recuperaría lo que era mío y lo haría con precisión. Llamé a Robles, el abogado de confianza que había aconsejado a mi padre en su momento. No quería gritos ni escenas públicas, quería pruebas, una estrategia. Robles me escuchó y me dijo, con esa calma de quien ha visto demasiadas vidas quebrarse, no lo expongas todavía, juega a su juego y acábalo desde dentro. Entonces, esa noche, en la cocina donde la luz formaba un rectángulo sobre la mesa, bosquejé un plan que mezclaba la ley con la venganza meditada. 1. Presentación e incidente. Era viernes. La mañana olía a tostadas y a lluvia lejana. La manta en el sofá conservaba la forma de su cuerpo, y la corbata aún colgada en la silla. Teníamos planes para la cena del sábado. Él hablaba de un viaje a la delegación que no figuraba en el calendario familiar. En la pantalla apareció una serie de mensajes que al principio pensé que eran banalidades, y luego la imagen. Eduardo con otra familia. Sentí la garganta cerrarse como si me apretaran con manos invisibles. Mi mundo se dividió entre la certeza de que había sido la última en saber y la urgente necesidad de no mostrar desesperación. Caminé por el salón buscando la calma, y en el eco de mis pasos vi las paredes llenas de fotos donde sonreíamos. En la mayoría, él estaba al centro, me miraba como si yo fuera la llave de todo. Ahora su mirada en esas fotos me parecía otra, un actor con papeles distintos. Las descripciones sensoriales de ese momento se grabaron en mí. El tacto frío del teléfono, el olor del café que se enfriaba en la taza, la luz difusa del hall que dibujaba sombras largas, el ruido distante de una obra y el siseo del fregadero que alguien había dejado abierto. Sentí las uñas clavarse en la palma de la mano y oí mi propio silencio como un sonido nuevo. No hubo gritos, hubo una decisión ruda, recopilar evidencias sin que él lo supiera. No era solo una cuestión de orgullo,
Si había transferencias, firmas y testamentos manipulados, no solo estaba en juego mi corazón, estaba en juego el testamento, las acciones, el legado de mi padre que él había prometido proteger. 2. Detección e investigación inicial. Decidí no confrontarlo de inmediato. Primero necesitaba confirmar. Hice lo que muchos juran no hacer. Abrí correos antiguos, revisé transferencias en extractos que él dejaba guardados, busqué firmas y coincidencias. Encontré nombres de empresas fantasmas en anexos de contratos y una transferencia sospechosa a una firma en el extranjero que coincidía con los mismos apellidos que aparecían en los mensajes del teléfono. Esa primera noche recurrí a Laura, mi asistente, sin contarle la verdad pero pidiéndole discreción para revisar papeles antiguos que siempre había archivado ella. Laura olió a colonia fresca, su voz era tranquila y su gesto de comprensión fue inmediato. Lo primero que hizo fue llevarme copias de actas y balances antiguos. Mientras tanto, llamé a Marcos, un periodista viejo amigo que había cubierto casos de corrupción, y le pedí que me preparara un registro de movimientos que considerara sospechosos. No lo publiques, le advertí. Todavía no. Sus dedos teclearon y su voz grave me prometió apoyo. En paralelo, contacté a Sonia, una investigadora privada con buen olfato y discreción impecable. Con Sonia quedamos en un café donde el aroma a pan recién hecho se mezclaba con el de un perfume caro. Su mirada era calculadora, su cuaderno una promesa de orden en medio del caos. Escena del café con Sonia. El diálogo entre nosotros fue largo, preciso y directo, porque en esa conversación se empezarían a trazar pasos concretos. Sonia: cuéntame sin pausa, dime todo lo que viste y todo lo que sospechas. Yo: había una foto, una barriga, mensajes, transferencias que no cuadran en las cuentas. Sonia: nombres, empresas, necesito pistas que den lugar a documentos. Yo: aparece un nombre, Nueva Mar, y hay una transferencia a una cuenta en Ginebra. Perfecto, voy a empezar por la cadena de custodia de este dinero, rastrear la transferencia y pedir registros mercantiles. ¿Cuánto tiempo tardarás? Depende de la cooperación bancaria. Podría ser días, podría ser semanas, pero si hay malversación, hay huellas. No puedo esperar a que me lo confiese, necesito pruebas tangibles. Y las tendrás, yo trabajo con pruebas firmes, fotos, extractos, testigos, nada de sentencias sin papeles. Hazlo con cuidado, Eduardo tiene ojos por todos lados. Yo también, confía, pero prepárate para lo que encontremos. Esa escena tuvo el matiz de confidencialidad que buscaba, sonido de cucharillas, el roce de una servilleta, la tinta seca del cuaderno de Sonia, el frío del vaso en la mesa que hacía que mis dedos buscaran calor. En el café añadimos a la ecuación a Marcos, que sugirió una vía periodística por si los papeles desaparecían, dejar un archivo con una cronología documentada que pudiera publicarse si algo me pasaba. CTA para comentarios. En este momento pido tu participación. Si estuvieras en mi lugar, ¿qué harías primero? ¿Cortar la relación de inmediato o montar una investigación silenciosa hasta tener pruebas? Escribe en los comentarios, yo investigaría o yo partiría. Tus respuestas ayudarán a construir otros capítulos con decisiones alternativas y a entender cómo la comunidad reacciona ante traiciones que mezclan amor y poder. A continuación, la investigación tomó forma. Pedí a Robles que preparara una demanda preventiva y una solicitud de embargo para evitar que fondos desaparecieran. Los términos legales empezaron a aparecer: malversación, auditoría, embargo preventivo, cadena de custodia. Robles me explicó con detalle técnico lo que implicaba cada acción: una demanda civil para proteger activos, una denuncia penal por malversación y la necesidad de preservar toda prueba en una cadena de custodia impecable para que no hubiera cuestionamientos en juicio. Esa explicación técnica me dio una especie de paz. La ley podía ser un arma si se supiera usar. Descripción técnica del proceso legal, aprox 300 caracteres. Para una denuncia penal por malversación, se requiere compilar documentos que prueben transferencias indebidas, contratos con firmas forjadas y registros contables. La cadena de custodia garantiza que las pruebas no se alteren. Cada documento es sellado, registrado y firmado por testigos hasta su presentación en juicio. 3. Colección de pruebas y alianzas. Formé un equipo: Robles como abogado, Sonia como investigadora privada, Marcos como periodista que podía preservar una copia segura de las pruebas, Laura para acceder a archivos internos y Carmen, mi hermana, como apoyo emocional y testigo en actos administrativos.
También incluía a Javier, el director del banco, con quien mi padre había trabajado años atrás y que me debía favores. Su conocimiento del sistema bancario sería clave. Cada uno tuvo una función clara. Sonia revisó dispositivos, solicitó registros telefónicos y localizó contratos con cláusulas extrañas. Robles empezó a preparar la estrategia legal. Marcos organizó una carpeta segura con copias encriptadas. Javier hizo una auditoría interna extraoficial para detectar transferencias irregulares. Laura cotejaba actas antiguas y guardaba copias físicas. Nombres enumerados: Robles, Sonia, Marcos, Laura, Carmen, Javier, Ana, mi madre, y el doctor Herrera, que más tarde usaría su autoridad médica en un momento crítico. El backstory que me convirtió en quien actúo ahora necesita ser contado en detalle, porque no nací para la venganza, nací para proteger un legado y aprendí a hacerlo con la autoridad de mi historia. De niña, mi casa olía a papeles y café, mi padre trabajaba hasta la madrugada, y mi madre cantaba mientras planchaba. Aprendí que los negocios eran conversaciones largas, que un apretón de manos podía ser tan firme como un contrato, y que la reputación se construye con días de silencio. Estudié administración porque quería entender cómo se movían las empresas. Mi éxito profesional fue también el resultado de noches sin dormir y de aceptar tareas que nadie quería. En la universidad conocí a Eduardo, encantador, rápido con los chistes, con una sonrisa que abría puertas. Nos casamos jóvenes. Cuando mi padre dejó la empresa a mi nombre, fue con la confianza de que yo sabría custodiarlo. El peso de esa responsabilidad fue siempre parte de mí. Las pérdidas anteriores me habían hecho cautelosas. Una estafa menor en los primeros años me enseñó a no fiarme de cuentas que parecían limpias. Esos recuerdos, esa convicción de proteger el testamento, las acciones y el legado, moldearon la determinación que me empujó ahora a no ceder. Backstory del antagonista, Eduardo. En 2 partes. Eduardo no era un villano simple. Creció en una ciudad costera donde su familia tuvo negocios menores que subieron y bajaron. Desde joven mostró habilidad para la persuasión y un hambre de estatus que fue alimentado por el deseo de salir de la precariedad. Se casó conmigo con promesas de lealtad, pero llevaba a la vez un mapa mental de oportunidades para aumentar su influencia. Su carisma le permitió entrar en círculos que yo rara vez frecuentaba, su relación con un grupo de directivos en el extranjero y su manera de negociar contratos con cláusulas que parecían menores pero abrían puertas a transferencias secretas fueron su escuela. Con el tiempo, la necesidad de mantener un nivel de vida y la presión por ocultar favores lo volvieron experto en movimientos opacos. No buscaba destruirme, buscaba expandirse sin límites. Pero cuando el afán económico se mezcla con la deslealtad familiar, el daño se vuelve personal. Encontrar las pruebas de esa doble vida fue, por tanto, también descubrir la trayectoria que lo llevó a normalizar la malversación. 4. Revelación financiera y plan. Sonia trajo al despacho una carpeta llena de copias y fotos. Había extractos con transferencias a las que correspondían empresas de pacotilla, contratos con anexos sin firmar y un correo electrónico donde un apunte indicaba una cantidad que no aparecía en los balances oficiales. Robles, con su vista cansada y su férrea manera de hablar, me explicó que lo que parecía una red de favores podía convertirse en una causa penal por malversación si se demostraba la intención de desviar fondos de la fundación hacia cuentas privadas. Tenemos que probar la autoría y la intencionalidad, dijo. No basta con sospechar, necesitamos la cadena, la transferencia, el beneficiario final. Allí sobre la mesa, además del café frío y el silencio tenso, colocamos el plan. Una auditoría forense que cotejaría actas con movimientos bancarios, un embargo preventivo para evitar que siguieran saliendo fondos y la preparación de una demanda que combinaría lo civil con lo penal. Diálogo con Robles, escena extensa, 10 intercambios, donde trazamos la estrategia. Robles: si hay malversación, la vía penal es directa, pero peligrosa si las pruebas no están bien encuadernadas. Yo: ¿qué necesitamos reunir ahora sin alertarlo? Robles: extracciones bancarias, contratos, testigos que firmen declaraciones y un perito contable que pueda trazar las transferencias. Yo: ¿un perito? ¿Cuánto tarda? Robles: depende del volumen de documentación. Si tenemos acceso a las cuentas, en una semana podemos tener un informe preliminar. Yo: ¿y el embargo? Robles: solicitaría un embargo preventivo sobre las cuentas y bienes vinculados hasta que la auditoría se presente. Yo: ¿podrían reclamar patrimonio que no está a nombre suyo? Robles: si hay simulación de contratos o transferencias a sociedades pantalla, sí, podemos pedir que se investigue la titularidad real de las acciones.
Yo, ¿y el testamento? ¿Podrían impugnar cláusulas? El testamento lo respeta la ley, pero si hay indicios de falsificación o influencia indebida para alterar legados, se puede abrir una investigación. Hazlo, no podemos permitir que se lleve el legado de mi padre. Mientras hablábamos, la ciudad seguía fuera, ruido de tráfico, una sirena lejana, el temblor de las hojas de un árbol golpeando la ventana con el viento. Sentí que cada sonido marcaba el paso del tiempo que corría en nuestra contra. Añadimos a la estrategia una dimensión periodística. Marcos archivó pruebas encriptadas en la nube y preparó un paquete de seguridad que se liberaría a la prensa si alguien intentaba destruir los documentos. Él tenía contactos en un diario nacional que aceptarían publicar solo con pruebas sólidas. La amenaza de exposición pública era una herramienta más en nuestra caja. 5. Crisis médica y plazo. Apenas iniciada la auditoría, un diagnóstico inesperado llegó a desordenarlo todo. Un resultado de biopsia que me hicieron por unos síntomas que había atribuido al estrés confirmó la presencia de un tumor. El médico, el doctor Herrera, me habló con una voz que trató de ser directa y autoritaria. La vez humana 2 semanas para definir el tratamiento, posibilidad de cirugía urgente si el pronóstico así lo exigía. El tiempo se volvió un enemigo visible. Tenía que acelerar el procedimiento legal sin exponer mi fragilidad. La idea de que mi salud pendiera de una operación puso en juego no solo el legado, sino también la custodia de la empresa en caso de incapacidad. Debía ensamblar el plan legal y la defensa de mis activos en paralelo a la preparación para la operación. Descripción técnica del proceso médico, aprox 300 caracteres. La biopsia mostró células atípicas, el informe incluyó un informe histopatológico y un marcador tumoral. Para decidir cirugía, se consideró el tamaño, localización y metástasis. La cadena de custodia del tejido implica sellado del bloque, envío a laboratorio acreditado y registro de recepción para validez en seguimientos clínicos y periciales. La urgencia médica me obligó a dividir fuerzas, preparé la documentación para la demanda, mantuve reuniones breves y precisas y planifiqué la operación para no perder los plazos legales. En mi cama notaba el algodón de las sábanas, el olor a desinfectante y la gravedad de mi propio pulso. En la cabeza, el testamento, las acciones y la palabra juicio reverberaban con la misma intensidad que la palabra cirugía. ¿Cómo pelear y sanar al mismo tiempo? Esa pregunta me obligó a afinar la estrategia, delegar más, presionar más y no dejar cabos sueltos. 6. Preparación y enredo. La fase de preparación fue teatral y minuciosa. Decidimos tender una trampa legal que obligara a Eduardo a firmar documentos sin percibir que se agravaba su responsabilidad. Fabricamos, de manera ética y legal, un escenario de negocios que requeriría su intervención, un contrato de cesión de acciones que, en apariencia, consolidaba la venta de un paquete a una empresa externa. En realidad, el contrato tenía una cláusula secreta incluida como anexo que activaba la tutela de la auditoría y la posibilidad de embargo por sospecha de malversación. Para ello necesitábamos peritos, testigos y una cobertura real de prensa que legitimara la operación. Sonia recreó llamadas y encuentros para que la operación pareciera natural. Marcos filtró rumores controlados al mercado para justificar la venta y Javier, desde el banco, activó un proceso de verificación que obligaría a Eduardo a aportar ciertos documentos que lo colocarían en evidencia. Las descripciones sensoriales en esta etapa fueron múltiples. El olor a tinta fresca en los papeles, el crujido del sobre al cerrarse, el tacto del sello de caucho al posarlo sobre un documento, la humedad en las manos por la tensión, la luz amarilla del despacho de Robles que hacía las sombras largas y dramáticas, el murmullo constante de los teléfonos. Cada detalle era una pieza de teatro pensada para provocar una reacción calculada. En esta fase nombré a más personas concretas. Ana, mi madre, ofreció su respaldo público para sostener la reputación de la fundación. Carmen, mi hermana, se encargó de contactar a la junta de la fundación y asegurarles que las decisiones estaban motivadas. Por transparencia, Javier trabajó en las rutas de transferencia para permitirnos detectar cualquier intento de sacar recursos. Además, contratamos a Elena, una perito contable reconocida, y a David, un notario que vería los documentos con imparcialidad. Todos tenían instrucciones claras y roles definidos. Momento de tensión 1. Descubrimiento en el aeropuerto. Cuando la foto apareció en mi teléfono, yo no estaba en un aeropuerto, pero poco después recibí una llamada de un informante que dijo haber visto a Eduardo en una terminal con la mujer y su familia.
Sentí que la ciudad entera se transformó en una sala de espera del juicio. La incertidumbre del viaje y del quién más sabía hacía que las horas se estiraran como un pantalón viejo. El ruido de maletas, el olor a café de las cafeterías de las terminales, el murmullo de voces en varios idiomas, todo contribuyó a un episodio donde la verdad parecía estar a la vista y, sin embargo, confirmar aquella vista requería pruebas que no estaban aún en mi poder. Momento de tensión 2, confrontación en la oficina. Decidí provocar una firma. Preparé una reunión en la que supuestamente se cerrarían unos acuerdos de la fundación y le pedí a Eduardo que viniera. La cita fue en una sala con paredes de cristal y una mesa larga. Los rayos de sol perforaban el polvo en suspensión. En la reunión, él llegó con su sonrisa habitual, con el perfume que yo reconocía y una forma de hablar que había practicado miles de veces con inversionistas. Mis manos sobre el documento no temblaron porque había aprendido a disociar lo emocional del operativo. Le pedí que firmara el anexo sin levantar sospecha, sus ojos parpadearon, su ego aceptó el protagonismo y su firma quedó registrada. Fue el primer paso de su caída y el peso de ese acto me dolió como una traición doble, a mí y al pasado que ambos compartíamos. Diálogo de la firma, escena principal con 9 intercambios, donde él cae en la trampa. Yo: Eduardo, necesitamos cerrar esto hoy para que la junta tenga tranquilidad. Eduardo: perfecto, dime que firmo y lo firmo, no me gusta retrasos. Yo: es la cesión provisional de acciones a nombre de la operadora, solo un trámite. Eduardo: ¿solo un trámite? Bien, déjalo en mis manos. Yo: incluye un anexo para auditoría, es estándar en estos casos. ¿Auditoría? ¿Desde cuándo? Suena burocrático. Es por transparencia, Ana pide que quede todo en orden. Ana es tu madre, ¿no? Me cuadra, si eso nos deja limpios, adelante. Yo: firma aquí, por favor. Firmó, no miró el anexo detallado, lo vi firmar y sentí un zumbido en la cabeza que era mezcla de triunfo y de pérdida. La sala olía a madera pulida y al café de la máquina que alguien dejó encendida. Su tinta fue la que selló su destino. 7. Ejecución de la trampa. Con la firma en el expediente y la auditoría preaviso en marcha, las piezas empezaron a moverse. Elena, la perito, comenzó a rastrear el flujo de dinero y encontró coincidencias claras entre transferencias desde la fundación a sociedades pantalla y pagos a cuentas cercanas a la otra familia. Javier emitió un informe interno solicitando la retención de pagos y solicitó al banco que informara a la fiscalía ante indicios de movimientos irregulares. Robles presentó una demanda civil y una denuncia penal basada en la documentación auditada, pidiendo embargo sobre las cuentas vinculadas. Paralelamente, Sergio, inspector judicial al que contactamos, tomó declaración de testigos y selló los primeros documentos con una orden de custodia. La ejecución tuvo momentos de tensión máxima. La llamada de la fiscalía a Eduardo para notificarle la investigación, la súbita reacción de la otra mujer cuando supo que el proceso era real, y la reacción pública cuando algunos rumores empezaron a filtrarse a la prensa. Sentí una mezcla de alivio y desgarro, como si hubiera abierto una puerta que llevaba al pasado y también a algo que no podía controlar totalmente. El ruido de los sellos, el golpeteo de las teclas, los emails con acuses de recibo y la respiración contenida de mi equipo marcaron horas que parecían minutos. Sabía que la guerra legal era larga, pero aquel paso inicial era irreversible. Momento de tensión 3, la presión pública y la fuga de información. Cuando la prensa comenzó a preguntar, la junta de la fundación se reunió y la reputación estuvo en peligro. Un titular en la web amenazó con derrumbar lo que mi padre había construido. Sabiendo esto, Marcos accedió a liberar un paquete controlado de pruebas que evidenciaban la malversación, acompañadas de análisis de Elena. La exposición provocó que algunos aliados de Eduardo se distanciasen y que su familia política sintiera la presión mediática. Vi cómo la fachada que él había mantenido empezó a agrietarse. La verdad, por dolorosa que fuera, tenía ahora la fuerza de lo público. 8. Revelación pública y clímax. La fiscalía procedió a emitir órdenes de embargo y citaciones. La noticia fue un vendaval. Empresario investigado por malversación. Leyeron los titulares. Las cuentas quedaron embargadas preventivamente. El juez ordenó la incautación temporal de documentos y la policía económica abrió un expediente. Eduardo fue llamado a declarar, y su rostro que antes abría puertas, ahora abría portadas.
El día en que lo detuvieron fue extraño. No hubo escena de película, hubo un trámite judicial y agentes con carpetas. Mientras tanto, yo estaba en el hospital, a punto de entrar a cirugía. La dualidad del momento fue brutal. Su caída pública y mi entrada a quirófano ocurrieron en paralelo, como si el destino hubiera decidido que la justicia y la medicina marcharan a la misma medida. En la sala de espera del hospital, con el olor antiséptico y el latido del televisor mostrando noticias de fondo, recibí la llamada de Robles. Lo han detenido. Hay orden de prisión provisional por riesgo de ocultación de pruebas y malversación. No sentí alegría inmediata, sentí vértigo. Me prepararon para la operación, pero también me pidieron declarar sobre la custodia provisional de la empresa en caso de incapacidad. El juez había aceptado la petición de embargo y la convocatoria de una junta extraordinaria para reestructurar la administración. Fue una victoria técnica, pero también un momento de gran fragilidad personal. Momento de tensión 4. La cirugía. En el quirófano, recordé la foto en el teléfono y las firmas en la mesa de cristal. El ruido del monitor, el olor a desinfectante y la luz blanca que me cegó por un instante se mezclaron con un pensamiento persistente. ¿Había hecho lo correcto al usar la ley para destruir su imperio? La operación fue larga, y la sensación al despertar fue de vacío y alivio a la vez. La lucha por mi vida había coincidido con la lucha por la verdad. 9. Epílogo y desenlace, multitemporal. Resultado inmediato. Eduardo fue imputado por malversación, se decretó embargo sobre varios bienes y las cuentas se bloquearon preventivamente. Un juez dictó medidas cautelares que protegían la fundación y solicitó la intervención de la administración hasta esclarecer las responsabilidades. La empresa quedó temporalmente bajo la supervisión de un administrador judicial mientras se realizaba la auditoría forense. Epílogo un mes después. Mensaje detallado, aprox 700-900 caracteres. Un mes después, la vida tenía nuevas rutinas. Las paredes del despacho parecían más limpias, o tal vez era mi mirada la que cambiaba. La auditoría preliminar de Elena confirmó movimientos no justificados por valor de varios cientos de miles. La palabra malversación aparecía en el informe con cifras y anexos que no admitían suavidad. La Junta de la Fundación me nombró presidenta interina para proteger el legado mientras durara la investigación. Carmen y Ana me acompañaron en reuniones públicas, y la comunidad, aunque dividida, comenzó a entender que proteger el testamento de mi padre era también cuidar los hospitales y programas que la Fundación sostenía. Empecé a reconstruir la comunicación externa, con mensajes claros sobre transparencia y una hoja de ruta para recuperar la confianza. En lo personal, la recuperación física avanzaba, las cicatrices de la operación se mezclaban con las cicatrices emocionales que todavía olían a tinta y a manos que habían firmado en mi ausencia. Epílogo 3 meses después, aprox 700-900 caracteres. 3 meses después, el proceso avanzaba. La auditoría forense presentó un informe definitivo, y la fiscalía formalizó la acusación. La demanda civil reclamaba restitución de fondos, embargo de bienes y nulidad de algunas operaciones que habían beneficiado a sociedades pantalla. Vimos las primeras audiencias, testigos declararon y la cadena de custodia de los documentos quedó impresa en actas que nadie podría disputar. En lo personal, retomé parte de mi vida profesional, reuniones por la mañana, terapia por la tarde, visitas a la fundación los fines de semana. Fundamos, con Carmen y Ana, una pequeña comisión de transparencia para revisar contratos y asegurar que nunca volveríamos a depender de una sola firma. La prensa oscilaba entre la condena y la sorpresa. Algunos colegas me acercaban su apoyo, otros callaban. Me miraban con la distancia que da el miedo. Epílogo, 6 meses después. Detallado, aprox 700-900 caracteres. A los 6 meses hubo un veredicto parcial en lo civil. Decretaron la restitución de parte de los fondos y el embargo definitivo de algunos bienes. El proceso penal siguió su curso, con juicio programado para más adelante. Sin embargo, la sentencia en lo civil fue un mensaje claro. No se toleraría la quiebra moral de quienes administran recursos públicos o fundacionales.
Con los recursos recuperados en parte, creamos una fundación nueva, con estatutos blindados que incluyó cargos rotativos y auditorías trimestrales públicas. El legado de mi padre ya no estaba solo en documentos, estaba en programas renovados, en becas, en el hospital con alas que llevaban su nombre y el de quienes prefieren la transparencia. En lo personal, mi recuperación continuó. Aprendí que la resiliencia tiene nombre colectivo y que la venganza legal, una vez consumada, puede convertirse en proyecto de reparación. La mujer que empezó aquella historia con un teléfono en la mano y la garganta seca había cambiado. Ya no esperaba soluciones externas, las construía. Descripción técnica final del proceso judicial, aprox 300 caracteres. En la fase penal, la Fiscalía presentó cargos por malversación y fraude contra la Administración. La evidencia incluyó extractos bancarios, informes periciales y declaraciones de testigos. La carga de la prueba recayó en demostrar transferencia de fondos con intención ilícita. La custodia documental fue clave para sostener la acusación en juicio. Conclusión, transformación y llamado a la comunidad. He perdido la inocencia, pero he recuperado mi voz y parte de lo que era mío. La justicia no fue instantánea, pero la verdad demostró su peso. Creé una fundación dedicada a apoyar a personas que enfrentan traición financiera familiar y a brindar asesoría legal pro bono. Si esta historia ha resonado contigo, comparte, suscríbete y cuéntame en los comentarios qué hubieras hecho tú. Tu experiencia puede ayudar a otros a proteger su legado y encontrar caminos legales y humanos para reconstruir sus vidas. La sentencia todavía está por venir, pero ya hay una lección que se impone. La transparencia y la vigilancia son la sanidad de cualquier legado. Frase final memorable. La verdad no pide perdón, solo pide ser oída.